Propuestas de pensadores sobre educación en la Edad Moderna. La Edad Moderna fue un periodo de grandes transformaciones en la concepción de la educación. Imaginemos un mundo donde la educación deje de ser privilegio de nobles y se convierta en derecho de todos. En este podcast nos adentraremos en las brillantes contribuciones de los pensadores educativos de la Edad Moderna. El sueño en la educación universal de Comenio, el llamado a la naturaleza y libertad de Rousseau, la visión ciudadana de Locke y el rigor religioso y disciplinado de los jesuitas. Durante el siglo XVII, estos visionarios transformaron la enseñanza de exclusiva de unos pocos a humanista, sentando bases para la escuela actual. Nuestros objetivos es exponer sus ideas relevantes, su influencia y el legado perdurable en la educación pedagógica. A continuación, mi grupo expondrá sobre las principales propuestas de la educación en la Edad Moderna. En primera instancia, empezará por mi persona. Mi nombre es Mayfrid Espinosa Cifuentes. En este podcast voy a representar a Juan Amos Comenio, uno de los pensadores más influyentes en la Edad Moderna, especialmente por su propuesta en la educación universal. ¿Quién fue Juan Amos Comenio? Nació en 1592 en Moravia. Fue teólogo, filósofo y pedagogo excepcional, conocido por una visión humanista y pacifista, perseguido por guerras religiosas y exiliado gran parte de su vida. Desarrolló cualidades únicas: la fe profunda en la razón divina, optimismo por el progreso humano y la pasión por la enseñanza pedagógica. El pensador Comenio destaca la importancia de la propuesta de una educación universal, detallada en su libro La Didáctica Magna. En ello propone que todos los hombres de toda condición y nación, desde la infancia hasta la vejez, reciban una educación gratuita y universal. Este educador bohemio organizó la educación en 4 niveles secuenciales: la escuela materna, que representa la educación de la primera infancia, que son de 0 a 6 años, donde se enseña la estimulación sensorial a los niños; la escuela elemental, que son de 6 a 12 años, que equivale a una educación primaria, donde se enseña a leer, escribir y contar; la escuela latina, que son de 12 a 18 años, que equivale a una educación secundaria, donde se enseña ciencias, artes y lenguas clásicas; y la escuela superior, que son de 18 a 25 años, que corresponde a una educación superior, donde se enseña filosofía y teología. Comenio enfatizó el aprendizaje natural, gradual y placentero, con maestros como guías, escuelas como Pansofía Sabiduría Universal y métodos visuales como la escuela de madre y el mundo como el aula. Resumen: en este sentido, Comenio transformó la educación de privilegio a derecho universal, sembrando semillas para una humanidad ilustrada y pacífica. Seguidamente voy a dar pase a mi compañera. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandy. En esta parte del podcast voy a representar a John Locke, uno de los pensadores más importantes de la Edad Moderna, especialmente por su aporte a la formación ciudadana. John Locke fue un filósofo inglés del siglo XVII. Él sostenía que las personas no nacen con ideas innatas, sino que la mente es como una tabla rasa que se va formando a través de la experiencia y la educación. Por eso, para Locke, la educación cumple un papel fundamental en la formación del ciudadano. Desde su propuesta educativa, Locke consideraba que la educación debía preparar a las personas para vivir en sociedad, respetar las leyes y ejercer sus derechos con responsabilidad. La formación ciudadana debía promover valores como la libertad, la tolerancia, el respeto y los demás y el autocontrol, ya que estos valores permiten una convivencia pacífica y justa dentro de la sociedad. Además, Locke defendía una educación práctica y moral orientada a la vida real, que ayuda
al individuo a pensar por sí mismo y a tomar decisiones responsables. De esta manera, el ciudadano no solo obedece normas, sino que comprende su importancia para el bien común. En conclusión, John Locke aportó a la educación moderna la idea de formar ciudadanos libres, críticos y responsables, capaces de participar activamente en la sociedad y contribuir al desarrollo de una convivencia basada en la libertad y el respeto. Muchas gracias por su atención. Doy pase a mi compañera con la siguiente propuesta. Mi nombre es Joanny Medina y el día de hoy voy a hablar acerca de la naturaleza y libertad de Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, nacido en 1712 y fallecido en 1778, fue un filósofo y pedagogo suizo cuyas ideas revolucionaron la concepción de la infancia y la educación. En su obra Emilio O de la educación, Rousseau plantea un modelo educativo basado en la naturaleza y la libertad del niño. Para entender más la propuesta de Rousseau, creía que el niño nace con una bondad natural y que la sociedad lo corrompe. Por lo tanto, la educación debe consistir en proteger al niño de las influencias negativas de la sociedad y permitir que se desarrolle libremente siguiendo sus propios intereses y ritmos. Para esto, el educador debe ser un guía que acompaña al niño en su proceso de descubrimiento, proporcionándole experiencias significativas y fomentando su autonomía. Rousseau defendía la importancia de la educación física, el contacto con la naturaleza y el aprendizaje a través de los sentidos. Su objetivo era formar individuos libres y autónomos que sean capaces de vivir en armonía con la naturaleza. Gracias por su atención y a continuación le daré el pase a mi compañera que expondrá la siguiente propuesta. Hola, mi nombre es Luz Vilma Roda Santa Cruz. En este momento voy a explicar sobre los personajes jesuitas en el contexto de la historia de la Reforma y la educación moderna. Contexto histórico, Reforma y Contrarreforma. La Compañía de Jesús fue fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, en una época marcada por la Reforma y la Contrarreforma. Según explica Anguera, este periodo impulsó a la Iglesia a fortalecer la educación como una respuesta intelectual y cultural, rol que los jesuitas asumieron con gran importancia. Propuesta educativa jesuita. La propuesta educativa se centró en una educación integral, que no solo buscaba transmitir conocimientos, sino también formar personas con valores, disciplina y pensamientos críticos. Esta idea se relaciona con planteado por Delfino, quien sostiene que la educación moderna debe orientar al ser humano tanto en intelectual como en lo moral y social. Principales personajes jesuitas. Principales personajes destaca Ignacio de Loyola, impulsor de un modelo educativo ordenado y exigente. En América, jesuitas como José de Acosta defendieron la dignidad de los pueblos indígenas y promovieron el conocimiento de su cultura. Legado educativo. A través de la fundación del colegio y universidades, los jesuitas contribuyeron a sentar las bases de la educación moderna. En conclusión, su propuesta educativa dejó el legado significativo que aún fluye en la sociedad actual. Gracias por su atención. Doy pase a mi compañera para dar su siguiente propuesta. Conclusión final. En conclusión,
Los pensadores de la educación en la Edad Moderna transformaron la pedagogía contemporánea. Sus propuestas influyeron en la organización de los sistemas educativos, los métodos de enseñanza y los objetivos de formación. Comenius sostenía que la educación universal debía ser gratuita y accesible para todos, con desarrollo integral y gradual. Rousseau defendía el desarrollo espontáneo del niño en armonía con la naturaleza y la libertad, sin imposiciones. Locke argumentó por una formación ciudadana que requería formar individuos virtuosos y responsables mediante la experiencia práctica, la disciplina placentera y el desarrollo de la autodisciplina ética para la vida social y moral. Los jesuitas promovían la educación religiosa disciplinada, enfatizando la fe católica, obediencia y el servicio al bien común. Todos ellos compartían la convicción de que la educación es un instrumento fundamental para el desarrollo del individuo y el progreso de la sociedad.